Lo que tocó sufrir el día de hoy, pero lo importante es que seguimos en carrera. Hablemos de la victoria de la selección Colombia en el Mundial Sub-20 aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Ahora sí, se avecina el gran reto, y no estoy hablando de las semifinales precisamente. El gran reto que tiene ahora esta selección Colombia Sub-20 es afrontar el tema mediático, porque no vamos a desconocer que no solo el futbolista, sino el deportista colombiano en general, siempre sufre cuando el reconocimiento mediático empieza a llegarle. No es secreto para nadie que el deportista colombiano, cuando trabaja solo, cuando trabaja en silencio, va logrando sus cosas, va logrando avanzar y de a poquito se va empezando a ganar un espacio en los medios. Y en este caso, la selección Colombia ha venido de menos a más, ha venido como viéndose de reojo, viéndose como a ver si de pronto puede, a ver si puede llegar a cumplir medianamente las expectativas que se habían trazado. Y bueno, hasta aquí llegó el tema de desconocimiento, por así decirlo, del público en general, porque yo creo que a partir de esta instancia, yo creo que ya mucha gente va a estar muy pendiente de lo que puedan realizar los dirigidos por César Torres. Así que hay que saber afrontar esto también, porque cuando el reconocimiento mediático empieza a llegar, cuando las alabanzas, cuando las felicitaciones, todo esto empieza a llegar, el deportista colombiano como que se marea, se desconcentra, piensa que ya lo ganó todo y no ha ganado todavía absolutamente nada. Así que hay que lidiar con eso, hay que saberlo trabajar. De hecho, me gustó las declaraciones de César Torres hace un par de días donde dijo que quieren acabar con ese famoso gracias guerreros. Eso se valora. El mismo César Torres dijo que hay que agradecerle a estos manes siempre y cuando ganen el título, que ojalá el pueblo colombiano pueda agradecerles un título y no siempre el ya tan asqueante gracias guerreros. Así que, bueno, dentro de todo la mentalidad ahí está, pero nuevamente vuelvo y reitero, hay que saber lidiar con ese tema mediático, con esa presión, porque muchas veces el futbolista, sobre todo el deportista, pero sobre todo el futbolista colombiano, con muchos halagos, con muchas felicitaciones, se suele marear y se sabe desconectar de lo que realmente importa y termina justamente perdiendo o ahogándose en la orilla del río. Así que esperemos este no sea el caso, pero bueno, ya estamos en las semifinales, hay que seguir avanzando y apuntarle a esa gran final. Ahora sí, del partido, ¿qué se puede decir? Un partido jodido, un partido bravo. Al fin y al cabo era España, y eso que no tiene al gran combinado de cracks. De hecho, el gran combinado de cracks que pueden jugar en esta selección sub-20 jugaron el día de hoy frente a Georgia. Bueno, Georgia tampoco era aquí el gran super rival, ¿no? Creo que le ganaron 5-0 o algo así. Pero ¿quién es este gran combinado de cracks? Por ejemplo, Cubarsí, por ejemplo, Lamine Yamal, dos jugadores que perfectamente pueden jugar en esta sub-20, no estaban acá, evidentemente por obvias y lógicas razones, no los prestaron del Barcelona, pero solo por mencionar a dos, pero la selección española tiene un muy buen combo, línea por línea, sea cual sea la categoría. Y por esa misma razón es que el partido del día de hoy no era tan sencillo. Mejor dicho, no era para nada sencillo. Era un partido de esos donde había que sufrir. De hecho, en el cierre del video pasado lo dije. Este partido se va a definir por detalles. Y efectivamente, fueron detalles los que terminaron ajustando la victoria de la selección Colombia. Que victoria que fue bastante sufrida, una victoria de esas donde hay que sufrir, donde hay que luchar, donde hay que guerrear. Y efectivamente la selección Colombia hizo eso, sufrió, luchó, la guerreó y por esas razones que se instala en la gran semifinal, iba a decir en los cuartos de final, no, en la gran semifinal se instala esta selección Colombia, jugará dos partidos más, esperemos que los dos partidos que juegue sean la semi y la final, no la semi y el partido por el tercer lugar, aunque sabemos cómo suele ser también la selección Colombia, pero igualmente hoy no hay que demeritarlo, no hay que subestimar lo que ha logrado esta selección Colombia, porque hace muchos, muchísimos años la selección Colombia no llegaba a una semifinal de un torneo sub-20. De hecho, para ser exactos, son 22 años los que Colombia se había alejado de una semifinal, y de hecho fue la única semifinal que jugó en aquella oportunidad en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos del 2003. Esa selección Colombia llegó hasta la semifinal, perdió 1-0 frente a España y luego le ganaría el tercer lugar a Argentina. Así que es bastante meritorio lo que ha logrado esta selección.
pero no por eso, como lo mencionaba al inicio del video, hay que salir a tirar bombas, hay que salir a tirar platillos, hay que sacar el carro de bomberos. No, porque eso es justamente lo que termina mareando al deportista colombiano, en especial al futbolista colombiano. Así que sí, es bastante meritorio, pero hay que seguirlo llevando con mucha cautela, porque es innegable que más de uno se va a sumar justamente a ese bus que se llama Selección Colombia Sub-20. Más de uno va a querer estar pendiente de a ver si lo logra, de a ver si no lo logra, de a ver si fracasa, de estar justamente encima del fracaso. Pues para quienes hemos seguido este mundial desde el inicio, pues es bastante loable, es bastante meritorio, pero siempre hay que saber lidiar con esa presión mediática nuevamente. Es que para mí el mayor miedo, más allá de lo que juega en México o Argentina, que van a ser alguno de los dos los rivales de la selección Colombia, que de hecho yo creo que ya van a empezar a jugar, más allá de México o Argentina, el verdadero rival es justamente lidiar contra la misma Colombia, lidiar contra la misma presión mediática de los medios, de los hinchas, todo este tipo de cuestiones. Pero si se supera eso, esta selección Colombia está para llegar a una gran final. Argentina y México no van a ser rivales sencillos, evidentemente, cualquiera de los dos. Argentina no es la típica Argentina de Mascherano de hace 2 años que con cualquiera perdía. Esta selección argentina es otra cosa. Y la mexicana, ni qué se diga, con este Gilberto Mora, que es la gran sensación del fútbol mexicano. Cualquiera de las dos va a ser un rival bastante complicado. Pero bueno, hablemos del partido el día de hoy. Me fui un poco por las ramas, me desvié un poco. Pero bueno, en líneas generales el partido pintó como se esperaba. Al fin y al cabo es España, más allá de que no esté Cubarsí, más allá de que no esté Lamine Yamal, sigue siendo España con jugadores muy, muy interesantes. Y la verdad es que se notó, porque más allá de que el inicio, los 5, casi 8 primeros minutos del partido, era un toma y dame que se jugaba en las dos áreas. La selección española era la dominadora absoluta de la pelota, la dominadora absoluta de las acciones, y se notaba porque siempre estaba pisando área colombiana, los defensores colombianos entre Bazán y Mosquera estaban ahí como con ese pánico, con ese pavor de derribar a los españoles dentro del área, siempre los orientaban hacia afuera, eso también hay que valorarlo, siempre trataban de hacer esa presión, de no dejarlos rematar cómodamente, pero la selección española elaboraba, pisaba el área rival, estaba ahí encima, no dejaba construir a Colombia, los colombianos nerviosos en esos primeros 15 minutos, rechazaban a cualquier parte, la recuperaba un español, querían seguir jugando, la recuperaba otro español, y cuando medio podían pasar la mitad de la cancha, los colombianos terminaban equivocando siempre el último pase, siempre tomaban una muy mala decisión y por eso es que a Colombia se la miraba muy inferior en esos primeros 20 e incluso 30 minutos donde no sabía cómo sacudirse, a pesar de que ya tenía algunos remates hacia el arco de España. ¿Y por qué digo que Colombia había rematado un poco más que España a pesar del dominio de los rojos? Sencillo, minuto 5 ya Colombia tenía la primera oportunidad clara, un gran desborde de Perea que a pesar de que se resbaló, termina ganando la pelota, termina pisando el área española, tira el pase de la vida hacia Kenner González, creo que era el que entraba, pero en el camino apareció la pierna de Neisser Villarreal para tratar de definir, pero la mandó muy por encima. A pesar del dominio español, vuelvo y reitero, la gran jugada había sido colombiana, listo. Después del minuto 5 todo fue de España, pero vuelvo también a reiterar, siempre los colombianos se equivocaban en último pase, muchas veces Canchimbo tiraba un mal centro, a veces Perea la conducía en exceso y la terminaba perdiendo, y los españoles con jugadores como Pablo García, como Iker Bravo, como este Virgili, qué jugador Virgili, por favor, un muy buen jugador, este Virgili le estaba haciendo hijos al pobre Arizala que tenía que defender por ese sector. La verdad, estaba muy, muy complicado para la selección Colombia, no sabía cómo salir, era un momento difícil donde había que aguantar y de hecho hasta los españoles alegaron un posible penal de Canchimbo, una pelota que le termina pegando en la mano tras un taconazo de Iker García, de Iker Bravo, perdón, que termina tirando ese taconazo así como a contrapique, le termina pegando en la mano a Canchimbo, pidieron la tarjeta verde desde el Banco de España, ahí el árbitro la miró, dijo que era posición natural, ahí Colombia también se salvaba, era mucho lo que estaba resistiendo Colombia, pero a partir del minuto 30 es que ya las cosas empiezan a mejorar, se empiezan a encaminar un poco más para la selección, porque vuelvo y reitero, el dominio, la pelota, la posesión, todo era español. Al fin y al cabo, el fútbol español es así, o si no, pregúntele a Guardiola. El fútbol español es así, de toque, de elaboración, la toco aquí, la toco allá, así, 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 hasta llegar al arco rival. En cambio, Colombia era un poco más práctico y eso también hay que aplaudirlo. La selección colombiana era muy práctica, llegaba a terreno rival y remataba, finalizaba las jugadas, no dejaba que los españoles pudieran recuperar y agarrar a la selección Colombia a contrapierna, no.
siempre remataban, trataban de finalizar la jugada, minuto 30 un remate de Perea. Eso hablaba de lo que era esta selección Colombia, que medianamente estaba resistiendo, medianamente ahí aguantaba, estaba ahí metida contra su propio arco, pero algo de fútbol ya estaba empezando a generar. Y llegamos al minuto 35. En el minuto 35, nuevamente Virgili, que le estaba haciendo un dolor de cabeza por ese sector derecho defensivo de Colombia, Virgili nuevamente tenía la pelota. Quedó solo mano a mano frente al arquero, pero hizo una de más. Enganchó y ahí apareció Bazán para hacer el cierre. Llegó una falta del 17 de Pablo García sobre Elkin Rivero y ahí la jugada se congeló. Muy bien por el cierre de Bazán, muy bien por la repentización que hicieron ahí entre el central y el lateral para que Virgili no terminara rematando de la mejor manera, pero ahí esa falta es importante. ¿Por qué? Porque ahí la selección Colombia en ese minuto 37 ya estaba empezando a tener un poco más de control de la posesión, ya se había sacudido un poco más del asedio, a pesar de que los españoles seguían llegando y seguían encontrando los espacios. La selección Colombia ahí tuvo una posesión larga, toque, empezaron a construir la jugada, la pelota terminó cayendo en el medio campo para Bazán, Bazán abrió para Jordan Barrera que destraba esa jugada con un taconazo sensacional para Perea, Perea pisa el área rival, termina tirando el pase de la vida y ahora sí Neisser Villarreal estuvo fino para mandarla a guardar y 1-0 antes del descanso. Este gol, sin ningún tipo de duda, es uno de los mejores que ha marcado esta selección Colombia en este Mundial Sub-20. Es una muy buena jugada porque nace incluso desde los pies del arquero que había cobrado esa falta previa que ya les había referenciado sobre Rivero. Es un golazo, la construcción de la jugada es muy buena, el taconazo de Jordan Barrera para destrabar esa jugada precisamente es buenísimo, es una genialidad que se invierta Jordan Barrera, pero lastimosamente ese Jordan Barrera que estaba empezando a levantar su nivel futbolístico se termina lesionando, creo que 4 o 5 minutos después de haber hecho esa gran jugada, estaba siendo muy participativo, se había enchufado de lleno en el partido, pero una lesión lo terminó apeando del compromiso y ahí en su lugar hizo su ingreso Cavadía que entró a dar también pues una mano en la mitad del campo, pero sin duda alguna no igualó lo que estaba haciendo Jordan Barrera en ese momento, e incluso en una jugada aislada también Canchimbo tuvo para poder poner el 2-0 antes del descanso en una jugada donde él mismo en el control se termina cerrando el ángulo y el arquero de España, Fran González, lo termina salvando de buena manera, mandaba el tiro de esquina, pero en sí la selección Colombia terminaba de muy buena manera el primer tiempo, a pesar de todo lo que tuvo que resistir durante media hora. Ahora sí, hablemos del segundo tiempo. Un segundo tiempo donde había que administrar, había que manejar el partido, había que tener la posición de la pelota, defenderse con ella, saber aprovechar las contras, saber aprovechar las transiciones, que es algo que esta selección Colombia sub-20 la caracteriza, que lo hace muy bien de hecho. Y en el minuto 50 tuvo una jugada en los pies de Elkin Rivero, un puntazo que no le terminó dando la mejor dirección, pero que hablaba de que Colombia podría seguir mostrando ese buen fútbol durante esa segunda parte. Pero ¿qué pasó? Volvimos a ser Colombia, la vieja Colombia, la tradicional Colombia, durante 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Minuto 56. Gol de España, obra de Rayán. Rayán que termina definiendo ante un pase de la vida bien metido, pase de la vida, barra centro, un centro de Fortea. Fortea que termina ganando nuevamente ese sector derecho. Ya en esta vez no atacaron el sector donde estaba defendiendo Arizala, sino donde estaba defendiendo Sarabia. Sarabia no termina de referenciar a Fortea. Fortea termina tirando el centro, muy bueno, entre los centrales de Colombia. Ninguno pudo referenciar a Rayán, que venía solo, venía entrando desde el área. Creo que es Arizala el que termina soltándole la marca y llega Rayán, define 1-0 y se empataba el compromiso. ¿Y por qué digo que volvió Colombia a ser la tradicional Colombia? Porque 3 minutos después le dieron vuelta al marcador. Así es, el 2-1. Minuto 59, gol de Virgili, que ya había merecido el gol porque todo en el primer tiempo lo había hecho Virgili por ese sector izquierdo. Virgili en esta segunda oportunidad se le da el gol. Una gran jugada, una gran pared que termina haciendo con Rayán justamente. Virgili y Rayán hacen una muy buena pared. Virgili termina pisando el área, queda definiéndole hacia el primer palo a Jordan García. Un golazo, la verdad, por la pared, por la construcción de la jugada. Y aquí también hay que valorarle que a España se le cambió el chip durante la segunda mitad. Ya no era esa España que elaboraba, que tocaba, que abría, que retrocedía, que siempre era con la pelotica, elaboración lenta, elaboración pausada. No. Acá la selección española dijo,
uno, dos, tres, máximo 4 toques y a rematar. Y eso es lo que empezó a hacer. Y en apenas 3, 4 minutos terminó dándole la vuelta al marcador. Y yo pensé, dije, nah, esta selección Colombia volvió a ser otra vez la misma, otra vez de lo mismo, más de lo mismo con esta selección Colombia. Pero es que aquí hay que valorar justamente ese cambio de chip porque la selección Colombia no se cayó tras este duro golpe. Es por eso que llegamos al minuto 64. Pero antes de hablar de esta jugada, de ese minuto, vuelvo y quiero recalcar nuevamente el tema del carácter, el tema de la mentalidad que tiene esta selección. Porque contra Sudáfrica había recibido un golpe duro, un tema de un penal que, vuelvo y reitero lo que dije en aquel video, eso no era penal nunca en la vida. Ese árbitro saudí pitó de manera horrible, de manera espantosa en aquel partido. Había recibido un golpe duro, le empataron iniciando la segunda mitad a los colombianos, pero se supieron reponer y jugaron el mejor segundo tiempo de este mundial hasta ese entonces. ¿Qué pasó acá con la selección colombiana? Nuevamente volvió a mostrar carácter, volvió a mostrar resiliencia, de hecho eso es lo que puse en la miniatura, y lo termina empatando. Ahora sí volvamos al minuto 64. Minuto 64, una muy buena jugada que termina iniciándola Arizala. Arizala en la mitad del campo la inicia para dársela a Rentería, Rentería que había ingresado por Perea, un cambio que en principio no lo entendíamos, ni siquiera en la transmisión, nadie entendía ese cambio porque sacaron a Perea, el mejor jugador de la selección Colombia, nadie entendía por qué lo sacaron, pero bueno, estuvo ahí Rentería, Arizala abre de muy buena manera, había una falta previa ahí, pero Arizala la termina salvando para que le caiga a Rentería. Rentería y el árbitro, bueno, más bien el árbitro da la ventaja de la jugada, Rentería termina metiendo un muy buen pase entre líneas hacia Neisser Villarreal y Neisser de primera la termina definiendo 2-2 y nuevamente el carácter, la ambición y la valentía que tuvo esta selección Colombia es admirable porque supieron reponerse rápidamente en apenas 6-5 minutos después del duro golpe que había sido que les den la vuelta al partido apenas iniciando la segunda mitad. Sin embargo, nuevamente volvemos a lo mismo. Uno no puede confiarse en el futbolista colombiano, no puede. Volvemos incluso a la teoría, a la famosa teoría del futbolista colombiano. El futbolista colombiano juega siempre sin contexto. ¿Qué pasó acá? Minuto 70. Una jugada en la mitad del campo donde Sarabia va a disputarla con uno de los españoles. El español termina tendido en el piso, la jugada española ya terminó, un ataque que no, fue medianamente peligroso, pero que no significó mucho para Jordan García. La jugada terminó, se iba a reanudar desde portería, pero ¿qué pasó aquí? No se iba a reanudar desde portería, de hecho termina en los pies de los españoles tras un intento de contra de la selección Colombia. ¿Qué pasó acá? La pelotica se detuvo, desde el Banco de España llamaron al árbitro, en principio no sabíamos por qué, pero cuando mostraron la imagen fue totalmente claro. ¿Qué codazo le había metido Sarabia al español? Era un codazo porque incluso se ve como el gesto de Sarabia es abrir el brazo para darle el codazo en la cara al español. El árbitro la va a ver y entonces pensamos, no, nos quedamos con uno menos. Nuevamente el futbolista colombiano jugando sin contexto, nuevamente el futbolista colombiano jodiendo a su propia selección. Pero el árbitro interpretó que era únicamente para tarjeta amarilla. El árbitro Dickerson, perdón. El árbitro Dickerson dijo que no, que era amarilla. Qué afortunados que fuimos en esa jugada. Muy, muy afortunados. Sí, Sarabia se perderá el siguiente partido, pero no quedamos incompletos durante este. Hubiera sido un 11 contra 10 y ahí España definitivamente nos hubiera liquidado. El árbitro se apiadó, tuvo piedad de los colombianos, a pesar de que Petro andaba diciendo cualquier tipo de cosas frente a los estadounidenses, sobre todo contra Trump. Aquí el estadounidense se apiadó del colombiano y le dejó jugar. Le dejó tranquilamente a Sarabia, jugó gratis Sarabia a partir del minuto 70 y aquí ya empezaba a verse que se podía llegar a dar, se podría llegar a lograr lo que tanto queríamos, que era justamente avanzar a la gran semifinal. Luego, minuto 73, Bazán tuvo un mano a mano clarísimo frente al arquero español, pero al fin y al cabo es central. Terminó definiendo como buen central y en el rebote Kenner González la termina mandando por encima. Perdonábamos a la selección española. Pero luego los españoles nos perdonaban a nosotros, porque una salvada fenomenal, monumental, la que hizo Jordan García 5 minutos después, tras un cabezazo. Es un cabezazo complicado porque es contra el piso y la salvada de Jordan García ahí la saca. Y con qué sufrimiento, porque saca el manotazo, el balón igualmente iba con una velocidad muy suavecito hacia el área y ahí Jordan García
nuevamente reacciona y la saca de la línea. No, otro milagro. Ya los dos porteros habían sido figuras manteniendo a su selección en partido. Cada uno ya había tenido esa intervención importante. Luego, al minuto 82, Ryan se la come. Aquí hay algo que recalcar y es que muchas veces la zona 14 de Colombia quedaba muy despoblada y por ahí muchas veces los españoles remataron. Eso es algo que hay que tener que corregir para una semifinal porque muy probablemente en esa instancia no te perdone ninguna. Luego, al minuto 85, nuevamente el arquero Fran González de España termina salvando un cabezazo de Bazán tras un tiro de esquina muy bien cobrado por Rentería. Y el partido estaba de toma y dame. Estaba abierto, cualquier selección lo podía llegar a ganar. Era gol gana, básicamente, gol gana, gol de oro, el que haga el gol gana. Y afortunadamente cayó del lado de la selección Colombia, como pocas veces suele ocurrir. Minuto 89, de esos minutos donde duele recibir un gol. Minuto 89. Neisser se fue de hat-trick. ¿Qué hay que decir de Neisser Villarreal? Se fue de hat-trick en este partido. Pero ¿cómo nace este hat-trick de Neisser? Bueno, hay que primero hablar del contexto de la jugada. Era una jugada donde la selección española tenía la pelota. El arquero de ellos termina rechazando. Desde el fondo hay un cabezazo, creo que es de Arizala, el que termina cabeceando la pelota en esa zona. No sé si es Arizala, no sé si es Bazán. No alcancé a ver bien quién tira ese cabezazo, pero ahí los españoles terminan cometiendo dos errores. El primero, un español se va con Rentería, creo que es, lo termina derribando, y Merino, que estaba con Neisser Villarreal, termina metiéndole cuerpo. Merino evidentemente iba a perder, Neisser Villarreal lo dejó ahí tirado, quedó el mano a mano, minuto 89, y Neisser Villarreal, que se ha reencontrado con su fútbol, se ha reencontrado con los goles en este mundial, estuvo clarito, estuvo fino, 3-2, y simplemente había que aguantar. Por Dios, había únicamente que aguantar. Pero, nuevamente, es que Colombia no deja de ser Colombia. El futbolista colombiano no deja de vestir esa amarillita que lo caracteriza. Y aquí se me vino a la mente una cuestión que ya les comento. Minuto 90 más 3. Había que aguantar, por Dios, aguanten, rezar, lo que sea, que los españoles no nos empaten, porque hubiera sido un golpe durísimo. Que no nos empaten por el amor de Dios. Pero, minuto 93, el árbitro pita penal. Qué vaina tan complicada con estos manes. Qué vaina tan complicada porque siempre es lo mismo con ellos. Nunca aguantan. Siempre termina pasando algo que uno dice, pucha, vida triste la nuestra. No nos sale una siempre. Siempre nos termina pasando algo en los minutos finales. Siempre hay algo que incluso extrafutbolístico que nos termina jugando en contra. Pero afortunadamente, y aquí también hay que decirlo, la suerte estuvo de nuestro lado, al menos por el día de hoy. La selección Colombia se percató de que, o bueno, el banco de la selección Colombia se percató de que esa falta había que ser revisada, que en principio no parecía falta, que había que el árbitro venga a ver porque tiene que sí o sí verla y pues ya que Colombia tenía las dos tarjetas ahí, usarla, pues a pesar de que pudiera o no ser, había que usar esa tarjeta porque ya era el minuto final del partido. El árbitro Dickerson la fue a ver al FBS con la tarjeta verdecita y miró la jugada, la analizó. ¿Y qué pasó aquí? Resulta que el contacto es afuera. Obviamente cae adentro el jugador español, pero el contacto es afuera y nuevamente se nos aparecía la Virgen. Porque el árbitro dijo, ya revisó. Tras la revisión, veo que el contacto es afuera, es falta para España, no penalti. Qué alivio porque aquí en ese momento, en esta precisa jugada, se me vino a la mente la final de la Copa América Femenina. No sé si se acuerdan, no sé si incluso la vieron, pero esa final de la Copa América, la selección Colombia muchas veces, creo que las 3 veces se fue arriba en el marcador, 1-0, luego 2-1, luego 3-2. Esa vez el 3-2 fue en el minuto 90, 90 más 2, 90 más 3, y el empate de las brasileñas fue en el 90 más 9, o 90 más 7, pongámosle. Entonces acá se me vino a la mente esa jugada. Dije, no supieron. Descuentan, o mejor dicho, se van en ventaja en el minuto 90 y se los iban a empatar en el 93. Pensé eso. Pero nuevamente digo, se apareció la Virgen, apareció la fortuna para la selección Colombia, que casi nunca está la fortuna para la selección. Pero aquí apareció. Nuevamente el FBS terminó favoreciendo a la selección Colombia. La falta se cobró, se hizo un muy mal cobro, creo que fue Fran García. No, sí, no sé, no me acuerdo. Sí, Pablo García. Pablo García creo que termina cobrando ese tiro ahí medio picadito, la barrera la desvía,
El tiro de esquina se cobró, el arquero de España subió allí a cabecearla, la rechazaron y en el rechazo el árbitro dijo que ya no había más que jugar, se acabó y la selección Colombia volvió a una semifinal de un Mundial Sub-20 tras 22 años. Dicho todo esto, pasemos a hablar de los rendimientos individuales el día de hoy en la selección Colombia, comenzando con Jordan García. Jordan García definitivamente nos tuvo en partido, nos tuvo o sostuvo más bien a la selección cuando el momento era más crítico, cuando el momento del partido obedecía que el gol era lapidario para la selección que sea. Jordan García estuvo ahí, salvó de muy buena manera, un gran arquero el que tiene esta selección Colombia, prenda de garantías de César Torres, así que nada que decirte de Jordan, un muy buen arquero y nos mantuvo en partido cuando había que hacerlo. Sarabia sufrió mucho Colombia en los costados el día de hoy. De hecho, lo pudieron haber echado. Aquí el árbitro tuvo piedad de Sarabia, no lo echó de milagro. Así que hay que tomar correctivos. Sarabia no estará en el siguiente partido, no estará en la semifinal por acumulación de amarillas. Que eso sí, a mí eso me parece una regla pendeja, pero ya lo hablaré sobre el final del video. Sarabia, pues entonces en líneas generales sufrió. Bazán lo hizo bien, supo suplir a Simón García, pero sin duda alguna Simón García es el central titular de esta selección. Yeimar Mosquera también tuvo que sufrir, tuvo que aprender a sufrir en este partido junto con Arizala, porque por ahí es que se les estaba metiendo este Virgili, que fue un diablito el día de hoy. Arizala, precisamente hablando de él, tuvo que sufrir mucho con Virgili porque los movimientos de este extremo eran muy impredecibles, muchas veces terminaba orientándolo para que se meta contra los centrales, otras veces lo terminaba abriendo, muy difícil el partido que tuvo que sufrir Arizala, pero dentro de todo supo sacarlo avante. Elkin Rivero, pues a mí Elkin Rivero no me descresta, la verdad, me parece ahí como que cumple con su función, no es un futbolista que se destaque mucho con la pelota, tuvo algunos cierres importantes, pero no es ese 5 que muchas veces uno dice, uff, este jugador es clarito, pero dentro de todo cumplió. Jordan Barrera estaba encontrando ese prime, por así decirlo, estaba encontrando ese nivel alto que se necesita para este tipo de instancias, pero justo llega la lesión y lo termina sacando. Kenner González, el capitán, importante como siempre. Joel Canchimbo. Yo creo que para la semifinal hay que entrar a evaluar o Rentería o Canchimbo, porque los dos lo hicieron muy bien. Los dos lo hicieron bien, estuvieron finitos. Joel Canchimbo no estuvo tan fino, sobre todo en el inicio de la primera parte, cuando el asedio español estaba marcado, muy marcado. Joel Canchimbo terminaba tomando malas decisiones, pero en el segundo tiempo empezó a dar una mano también en lo defensivo y cumplió en ese aspecto. Oscar Perea, yo personalmente no lo hubiera sacado, pero César Torres es el técnico, decidió sacarlo y le salió, porque más allá de que no era el partido brillante de Oscar Perea, uno quizás no puede prescindir del mejor jugador, pero digamos que el cambio dentro de todo salió. ¿Y qué decir de Neisser Villarreal? Hat-trick. Nada más que añadir, señor juez. Un hat-trick de Neisser Villarreal es lo que hoy nos metió a la gran semifinal. Ahora, hablando de los cambios, Jordan Barrera salió e ingresó Cavadía que fue sustituido después, y eso habla de que no le convenció mucho el trabajo a César Torres. No fue un trabajo de esos importantes que se necesitaba para este tipo de instancias. De hecho, por muchos pasajes del partido se lo notaba hasta perdido y no terminaba de hacerle ese respaldo a los centrales, y por ahí pudieron haber llegado los goles de España. Así que no entró de la mejor manera Cavadía. Ingresó Rentería sí entró totalmente enchufado, le dio un cambio de aires a esta selección Colombia muy importante, y de hecho pone el pase, pone la asistencia para que Neisser Villarreal ponga el empate en aquel momento. Ingresó Joel Romero que entró ahí a dar una mano, lo hizo bien dentro de todo. Entró Roiner Benítez, que poco y nada figuró en el remate del partido, ya todos entraron a hacer una labor un poco más defensiva, de sostener un poco más el resultado. Y Weimar Mosquera, que ya entró sobre el final del partido también para medio refrescar esa zona defensiva, para acoplarse ahí. Roiner y Weimar entraron más para apoyar un poco más en marca, para apoyar un poco más lo defensivo, sostener el partido en un hipotético o hasta un hipotético tiempo extra que nunca llegó, pero que dentro de todo a la selección Colombia estos cambios le dieron un aire que le permitieron sostener el partido de buena manera y llevarse la victoria. Por último, para darle cierre a este video, lo que sí me gustaría añadir es el tema de las amarillas.
A mí la verdad me parece una completa estupidez que en un torneo como estos y en una instancia como estas te pierdas uno de los partidos más importantes del torneo por amarillas. A mí la verdad me parece muy injusto. A mí me parece que si las amarillas fueron en fase de grupos, ya para la fase definitiva se tienen que borrar. Un futbolista que vio una tarjeta amarilla en la fecha 1 de fase de grupos no se puede perder la fase semifinal, no se puede perder la gran semifinal por haber recibido una amarilla en fase de grupos y luego una amarilla en cuartos de final. Eso no puede pasar, la verdad para mí me parece muy injusto, pero el reglamento es así y ¿qué se le ha de hacer? Desafortunadamente perdemos a Sarabia y la pérdida que más duele para la semifinal es Neisser Villarreal. Esperemos que sepa sortear con Emilio Aristizábal, pero la verdad, qué estupidez que una amarilla en la fecha 2, en la fecha 1 de la fase de grupos, te deje por fuera de la semifinal. Y listo, señores. Eso fue lo que nos dejó este partido sufrido el día de hoy. Ojalá se llegue a la gran final y se gane, porque ya las selecciones Colombia están llegando a las finales, están jugando las finales, pero siempre les termina faltando el centavo para el peso para ganarlas. Así que hay que ir paso a paso, sea México, sea Argentina, va a ser un rival y un partido igual o más jodido que este, así que habrá que ver de qué está hecha esta selección Colombia de César Torres. Dentro de todo, la mentalidad es buena, es una mentalidad de no conformarse con poco e ir a por todo, así que vamos a ver si esa mentalidad y ese ímpetu que mostraron el día de hoy se traslada el siguiente día miércoles. Queda todo por ver, queda todo por esperar. Así que denle like, suscríbanse, todo eso y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.